en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Diálogo con el exministro de Finanzas, economista Mauricio Pozo, para hablar sobre la proforma presupuestaria que ha sido del 2025, que ha sido tramitada en la Asamblea Nacional. ¿Cómo ve en este último periodo, virtualmente el último trimestre de aplicación de esta proforma presupuestaria? Muy buen día, economista Mauricio Pozo. Muchas gracias, Miguel. Tal vez empezar indicando que, como fue un año electoral, de acuerdo a la norma y a la ley, rige el presupuesto prorrogado, y eso es lo que ha estado vigente hasta el envío del ajuste a ese presupuesto prorrogado, que es lo que justamente ahora está enviado por el gobierno. En ese sentido, es un presupuesto que va a regir por lo que resta del año 25, es decir, menos de 4 meses ya. Y a finales, vale aclarar, del mes de noviembre, hay que aprobarse el presupuesto del año próximo, del año 26. En octubre probablemente se proceda de esa manera. Así que es un presupuesto con una aplicación de plazo corto, de pocos meses, y eso tiene sus propias implicaciones que voy a explicar. Por otro lado, es bueno que recordemos que en periodos anteriores, en años anteriores, la diferencia entre el presupuesto que se aprueba en la Asamblea, de la forma como se apruebe, porque también hay que recordar que se ha venido aprobando por la vía del Ministerio de la Ley, no tanto por la vía del apoyo de la mayoría de los legisladores. Ese presupuesto ha mostrado grandes diferencias con respecto al presupuesto ejecutado. Es decir, lo que se aprueba dista mucho de lo que realmente termina pasando, por infinidad de razones. Porque faltó financiamiento, porque no hubo capacidad de ejecución, y ahí porque había que atender una serie de otros compromisos. Es decir, hay una multiplicidad de razones. En ese sentido, es bueno que en tema de presupuesto tengamos una suerte de cautela y lo manejemos con pinzas, como se dice, porque termina siendo netamente referencial y por razones distintas la práctica ha mostrado otras cosas. El presupuesto enviado en materia de los supuestos, yo no tengo ahí mayores comentarios, me refiero al precio del petróleo que está ahí de $62, es una producción de petróleo en términos diarios de 470,000 barriles, que es más o menos lo que ha tenido, a pesar, quitando de lado lo que ocurrió en las últimas fechas por todas las razones de rotura de oleoductos que hemos conocido. El tema de la inflación, hablan con un crecimiento económico del 2.8, es decir, por los supuestos yo no tengo mayores comentarios. Sin embargo, yo siempre soy más amigo de poner un presupuesto con un precio del petróleo menor, porque eso le da más seguridad en ejecución y en la generación de los ingresos por ese concepto. Ahí está con $62, que es un precio muy similar al del mercado. Y como es un precio que no controla el Ecuador, nos volvemos más vulnerables a lo que pasa en el entorno internacional, y eso no le da seguridad a la política fiscal. Por esa razón es siempre mejor poner precios menores, a pesar de que la proyección pueda ser de un mayor precio por razones, como digo, estrictamente de seguridad. Y con este argumento, para seguir conversando, el déficit fiscal que está ahí de 5.600 millones es bastante distinto al que se anunció por el mismo gobierno hace pocos meses, que hablaba de 3.500 millones. Ahora bien, no necesariamente va a incluirse en esta proforma medidas, acciones que todavía no se adoptan. Me invento, si mañana deciden eliminar el subsidio del diésel, y eso no lo pueden poner a pesar de que lo vayan a hacer por la razón que explico, porque todavía no está adoptado, y así por el estilo en cualquier otra decisión que quieran adoptar,
Y creería yo que esto está sino acordado con los multilaterales, con el propio fondo, porque no tendría sentido que el actual gobierno critique la forma como recibió el gobierno anterior la economía, lo cual es verdad que hubo grandes problemas, se haya hecho un avance en el año 23, y el 24 tengamos un déficit menor, y ahora el 25 volvamos a tener el mismo déficit del año 23. Es decir, volvamos a la situación de desequilibrio sobre los 5.000 millones de dólares, lo cual no hace mucho sentido. Y finalmente, con esto termino esta parte. No estoy seguro que vayan a hacer en estos meses. Y si lo que hagan, cualquiera que esta decisión sea, les alcance para poder bajar el déficit de los 5.600 que está en la proforma a los 3.500 más o menos, que es lo que ha anunciado el gobierno meses atrás. Economista Mauricio Pozo, por lo que revisábamos anoche, el Pleno de la Asamblea Nacional ya aprobó la proforma presupuestaria del 2025 y la planificación cuatrianual 2025-2028. Hubo un amplio debate y al final incluso gritos y acusaciones entre las mayores bancadas. Al final, con 80 votos, la proforma presupuestaria fue aprobada, 3 votos más de los 77 necesarios, una vez que la oposición no tuvo incidencia con sus reclamos. ¿Qué significado tiene con esto? ¿Se va a aplicar como ha remitido el Ejecutivo para concluir el ejercicio fiscal de 2025? O sea, por ley deberían aplicar conforme fue aprobado, pero conforme a la práctica, no necesariamente lo que se aprobó se va a terminar cumpliendo, por múltiples razones. Puede estar en la proforma, por ejemplo, el que le transfieran al sector de la salud en el año 2025 el 4% del PIB, o le transfieran el 6% del PIB de educación. Pero si les falta la liquidez, el financiamiento que se llama, no lo van a poder hacer así esté aprobado de esa manera. Entonces, tratarán, creo yo, de cumplir en la mayor proporción posible lo que ha sido aprobado, pero eso no quiere decir que cuando veamos las cifras del presupuesto ejecutado, haya una cercanía necesaria con lo que se aprobó. Eso simplemente habrá que verlo cuando ya tengamos las cifras de cierre de año. Usted decía $62 efectivamente en la proforma. ¿Esto es muy optimista, muy conservador, a sabiendas de que el precio del crudo ecuatoriano, el crudo Napo, por ejemplo, recibe un castigo con el referente del WTI con el que se vende? Si usted ve las distintas opciones, y más que opciones, estimaciones de precios, el tema del Napo o el WTI, usted va a ver que no hay mucha diferencia respecto a los $62 que está puesto en la proforma. Sin embargo, esto no quiere decir que poner un precio cercano a la proyección del mercado sea necesariamente una buena decisión, por la razón que cité. Quiero referirme a algunos años atrás, cuando yo tuve responsabilidades públicas. El precio que pusimos, por ejemplo, en el año 2003 y 2004, 2 años consecutivos, fue $18 el barril. Y el precio de mercado estuvo en cerca de 26 en el 2003 y cerca de 34 en el 2004. Esa diferencia entre el 18 y 26 o 34 se ahorró, porque ese era el esquema que podía aplicarse en su momento. Ahora, por el tamaño del gasto, por lo que la forma como ha crecido el Estado, ese lujo, pongámoslo así, no se lo puede dar, y el gobierno tampoco ha aplicado una política de reducción de gasto público todavía. Por esa razón, creería yo que el 62, estando compatible, no sería lo mejor, porque por razones obvias nos volvemos mucho más susceptibles, vulnerables a lo que pasa en el entorno internacional,
entorno que no controlamos, no depende de las decisiones del Ecuador. Y solo para recordar, cada dólar que baja el precio del petróleo en la práctica respecto al valor presupuestado, impacta en aproximadamente 70 millones de dólares anuales. Es decir, si mañana se situara $10 menos, solo para ilustrar, estaríamos hablando de 700 millones de dólares menos en ingresos para el presupuesto del Estado. Por eso es que es, como explicaba, mucho más seguro, mucho más prudente poner un precio menor que el de la proyección para asegurarse que el presupuesto no se quede sin el financiamiento por la vía del ingreso del petróleo. Se podría decir quizás, economista Mauricio Bozo, que esta proforma 2025 es demasiado optimista, ¿o no? Yo diría que es relativamente optimista, pero de una aplicación corta, Miguel. Estamos hablando, ya estamos en septiembre. Estamos hablando de un periodo de menos de 4 meses y no sabemos qué acciones van a tomar. Pregunto yo, ¿van a poder bajar los 5.600 millones de déficit a una cifra menor como anunció el gobierno? No estoy seguro. Deberían, creo yo, ajustar para inclusive mantener los acuerdos internacionales vigentes. El gobierno no puede darse el lujo de no tener vigente el acuerdo, porque eso lo que hace es cortarle o le cortaría el financiamiento para este y los próximos años. No creo que se vaya por ahí, pero si mantiene, asumo, y eso ya desconozco, que habrá negociado, habrá acordado cómo va a aplicar otros recortes, en qué proporción, en qué tiempo, en qué plazo para poder alcanzar la meta que estaba prevista, porque dejarle en los 5.600 del déficit sin hacer nada me parece que no iría en una línea de un manejo de mayor austeridad. Y mientras en el tema de fondo, más allá de la proforma, se espera un crecimiento económico, como hay que recordar, ocurrió hace 20 años, usted justamente siendo ministro de Finanzas, hoy el crecimiento es muy modesto, aun cuando el inicio de este año ha reflejado un crecimiento de más del 3%. Habrá que evaluar cómo termina el año, pero hay indicadores controlados. El riesgo país ha bajado a alrededor de 700. El tema de la inflación totalmente controlado. ¿Cómo compaginar estos indicadores con la necesidad de un crecimiento económico en el país? Esta es una pregunta de fondo a la que usted hace, Miguel. Fíjese, el crecimiento económico que está puesto en la proforma obviamente tiene una implicación en los ingresos de la proforma, sobre todo en el ingreso tributario. No es lo mismo el ingreso tributario con una economía que crezca al 2.8, que es lo que está, con una economía que crezca al 2 o con una que crezca al 4. Eso va a implicar mayores o menores ingresos tributarios. Ahora, ahí hay un tema que todavía no se puede decir, existe una señal lo suficientemente clara. Por un lado, los resultados de los crecimientos trimestrales de los 2 primeros trimestres de este año son buenos. 3.5, 3.4, lo que podría asumir que vamos a tener un año con un crecimiento importante. Parte por el efecto rebote del año pasado. Recuerde que el año pasado tuvimos contracción económica, recesión, decrecimos en el 2%. Y parte porque se han sucedido una serie de factores que explican por qué hay esas tasas o por qué se registraron esas tasas. Una son las remesas. Las remesas el año pasado tuvieron un récord histórico, 6.500 millones de dólares por remesas. Hubo la atención de ciertos atrasos, esos son recursos que ingresan a la economía y ayudan. El tema de las importaciones que el año pasado decrecieron y este año empezaron a crecer, lo cual es bueno, porque eso es una señal de reactivación. Por lo tanto, la pregunta aquí es, si hay un efecto rebote por las razones que estoy explicando, para el segundo semestre, tercer y cuarto trimestre, ¿se va a poder mantener esto?
¿Existe, por lo tanto, alguna ruta de un crecimiento sostenible? Y la otra pregunta es, ¿esto es compatible con una baja del déficit fiscal que está puesto en la proforma? Porque si hay un compromiso para que en este año se baje de una manera muy sustantiva el desequilibrio fiscal, lo que le va a tocar al gobierno es apretar y va a tener que ajustar más. Y si aprieta, las metas de crecimiento se vuelven más difíciles. No necesariamente son compatibles las dos cosas en el corto plazo. Entonces, para responder su pregunta, hay todos estos factores que explico para poder diagnosticar cuál podría ser el crecimiento. Yo sigo con la tesis de que va a haber un menor crecimiento el segundo semestre y que probablemente en el año podamos estar en una tasa de alrededor del 2%, tal vez un poco más, que obviamente es mejor que la del año pasado, que fue, como expliqué y anoté, del -2%, pero que también implica la combinación de un programa de ajuste que tiene que mantenerse con lo que ha ocurrido por el rebote de la actividad económica del año pasado. Ahora, economista Mauricio Pozo, cuando uno se revisa el subsidios y el déficit, ¿cómo enfrentar estos dos temas en las condiciones actuales en donde, por ejemplo, se ha reducido la producción petrolera? Quiero dejar esta pregunta para que responda luego de la cadena oficial que damos paso, 7 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. La seguridad es una política de Estado y este gobierno ni el bloque de seguridad tolera acciones criminales de ningún tipo. Golpe transnacional. Operación criminal de $200 millones fue desmantelada. 730 paquetes de droga incautados que eran escondidos en contenedores en alta mar con dirección a Europa. 24 personas fueron detenidas en posesión de fusiles de largo alcance, municiones y cámaras de videovigilancia. Destruimos minería ilegal. En Carchi, el bloque de seguridad destruyó 61 bocaminas. Afectamos las mafias de sicarios, narcotraficantes y secuestradores. Estados Unidos ingresó a los Lobos y los Choneros a su lista de grupos terroristas. Con esta acción, el ataque a estos grupos delincuenciales será implacable. Maleta con droga. En el aeropuerto de Guayaquil se interceptaron 15 kilos de droga que iban con destino a Ámsterdam, Países Bajos. Detenemos antisociales, decomisamos drogas, atacamos economías criminales. Así Ecuador tendrá seguridad. ¡Urgente, Ecuador! Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Siete de la mañana con 1 minuto en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos reanudar el diálogo con el economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. Le decía cómo enfrentar estos dos desafíos cuando los ingresos se han reducido, en parte por la caída del precio del petróleo en ese sector, y por otro, el déficit. ¿Cómo manejar este último trimestre el déficit fiscal? Bueno, el gobierno tiene todavía la fuerza política para poder tomar decisiones. En el caso, por ejemplo, del subsidio al diésel, el valor anual que eso representa es de aproximadamente $1.500 millones. Obviamente esto es en términos anuales. Si eso se lo aplicaría en un plazo corto para los meses que faltan del año, podría ayudar a que el déficit sea algo menor a lo que se acaba de enviar en la proforma. Es una decisión que tendrá que vérsela. Igualmente, si por ejemplo hay una permanente o próxima reducción de la producción de crudo, eso va a afectar. Se esperaría que eso no ocurra y que se normalice la producción,
para que se pueda respetar el supuesto de producción de petróleo del año. Pero eso es un imponderable, todavía no hay seguridad. Ahora, si nosotros tenemos que insertar esta proforma para los meses de aplicación, estos próximos meses, con lo que deba pasar en los siguientes años, con lo que deba pasar en el periodo de gobierno, las decisiones tienen que ser otras. No otras, sino con la profundidad adecuada. No, por ejemplo, una reducción pequeña o marginal del subsidio al diésel. Ya se hizo algo con el sector atunero. Estoy hablando de una decisión global que elimine el subsidio y que pueda al mismo tiempo focalizar, si es que fuera necesario, en los sectores que eventualmente puedan tener un impacto por un ajuste del precio del diésel. Que por cierto eso ayudaría mucho al problema del contrabando que tenemos de los combustibles. Entonces esa decisión, si se la adopta en la profundidad de vida, va a ayudar no solamente para estos 3 meses y medio o 4 de este año, sino para los siguientes periodos, para los siguientes años, y será una decisión correcta. La otra, si hay una acción, por ejemplo, para delimitar, pongámoslo en esos términos, el aporte del Estado a la seguridad social, ese 40% de las pensiones. No hay un acuerdo entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Seguro Social, por las cifras. Por eso es que parte del no acuerdo, digamos así, acumula atrasos según el seguro que tiene el Estado con ellos mismos. Pero de cualquier manera, mantener el 40% sin un dato referencial que pueda ser siempre y cuando, por ejemplo, esto no pase del 3% del PIB, me estoy inventando, o del 2,5% del PIB. Esto no va a tener forma de poder atenderse porque nunca va a haber los recursos suficientes. En 2 años más, 3 años más, ese número ya no va a ser de 3,000 millones, un poco más que es lo que ahora se dice, sino va a ser de 5,000 millones y no se va a poder cubrir. Entonces ahí hay que tomar otra decisión. En materia del gasto, en materia de la nómina, ahí vemos que no ha habido avance. ¿Van a tomar decisiones más profundas en esa materia? O en el caso del rol de las empresas públicas, que distrae recursos de igual forma. En la parte de la rendición de cuentas, que no existe, o el envío de recursos sin información, como es en el caso de los recursos a los GATS, que estando en la ley, al mismo tiempo que está en la ley, tampoco se conoce en qué se usa esa plata. Entonces, va a depender, como digo, de la decisión del gobierno, muchas veces en acciones no fáciles, políticamente hablando me refiero, para que pueda sentirse una reducción del déficit en este año y una mejor evolución en los siguientes años. Ahora, ayer dialogamos en la revista de Opinión Democracia con la señora ministra de Economía y Finanzas algunos temas de interés. Daba a conocer el estado de algunas cuentas fiscales, pero hay problemas, y lo admitió, pese a que se ha reducido el pago de los atrasos. Hay quienes han contratado con el Estado, o también algo muy sensible que le consultamos a la ministra, y la ministra dijo: nosotros pasamos al SRI los recursos, el SRI reparte, el último, la entrega fue de alrededor de $250 millones. Hoy Diario Expreso refleja esta situación. Dice en primera página: 11 meses sin devolución del IVA. El reclamo va a la justicia. Un grupo de adultos mayores y personas con discapacidad presentó una acción de protección contra el SRI y el Ministerio de Economía y Finanzas por retrasos hasta 11 meses en la devolución del IVA. Pese a que la ley establece plazos de 60 a 90 días, los afectados no reciben respuesta. El caso ya está en manos de un juzgado de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer y Adolescencia. Ayer le preguntábamos, con datos en la mano, al menos 7 meses. Este es un dato que leí de Diario Expreso de Guayaquil. Al menos aquí en la sierra se debe
a los discapacitados y adultos mayores 7 meses, de febrero a agosto. No se ha entregado, sino hasta enero. El SRI ha hecho un juego de palabras. Cuando preguntamos al director del SRI, decía, de lo que me informan, decía el director, se ha devuelto hasta abril, dijo semanas atrás. Sin embargo, le decíamos, señor director, una cosa es una resolución del SRI que dice su pedido de devolución del IVA está aprobado. Esta es la resolución. Y otra cosa es la acreditación en la cuenta entregada al SRI de la devolución, que no ha pasado de enero de este año. La señora ministra dijo, eso es cuestión del SRI, hemos entregado los recursos, pero ¿cómo cumplir con estas devoluciones? Pagos atrasados a proveedores del sector público, y también esto que resulta dramático, como el tema de los señores de la tercera edad y especialmente los discapacitados. Por favor. Bueno, Miguel, ahí tenemos un problema que es muy recurrente y que se ha vuelto difícil de administrar. Fíjese algo, al primer semestre de este año ya se tenía nuevos atrasos del año en curso por cerca de 1.500 millones que se sumaban a los cerca de 4.000 millones de los periodos anteriores. Pues estamos hablando de una cifra sobre los 5.000 millones en atrasos, donde están compromisos no atendidos con múltiples beneficiarios de los recursos del presupuesto, entre otros el sector que usted acaba de anotar. Es decir, este es un problema que se sigue repitiendo, pero para poder pagar se necesita financiamiento, y para tener financiamiento se necesita ingresos tributarios estables, ingresos petroleros estables y fuentes de financiamiento adecuadas, y que entre la plata al ritmo que se espera. Pero así pasen esas tres cosas, si nosotros seguimos con un valor equivalente a cerca del 9% del PIB en la nómina, y seguimos sin tomar decisiones en materia de los subsidios, y no tomamos acciones sobre los otros temas que acabo de explicar hace un momento, el asunto del rol en las empresas públicas, el tema de la falta de información y que seguimos entregando plata sin beneficio de inventario, etcétera, vamos a seguir con este cuento durante mucho tiempo más. Y si los temas se acumulan, esto tiene una raíz, y lo he dicho varias veces, Miguel. ¿Cuál es la raíz de todo esto que estamos conversando? Un gasto público absolutamente demencial, que no se ha tomado la decisión, porque políticamente no es fácil, y no quieren los gobiernos en general, no quieren absorber el golpe político de esas decisiones, y es un gasto que no puede atender. Entonces, ¿eso qué produce? Produce dos problemas. Produce déficit fiscales permanentes y genera una adicción, porque no hay otra palabra, al endeudamiento público. Y esto conlleva atrasos como los que estamos conversando y otros. Entonces, si no vamos a arreglar la raíz del problema, vamos a seguir hablando esto por mucho tiempo. Y el próximo año vamos a volver a hablar de esto con el nuevo presupuesto, y esto no tendrá forma de arreglo, hasta que esto genere una suerte de implosión, con otros riesgos que ahorita no quiero ni siquiera elucubrar. Pero sí me parece que de alguna manera esa es la razón y el origen de los problemas que estamos viendo, por ejemplo, en materia de atrasos. Ahora, ¿cómo al menos reducir esos atrasos? Porque estos huecos se han ido profundizando. Si bien antes era 2 o 3 meses los retrasos, ahora se van acumulando más, y eso nos se vuelva mucho más complejo el pago de atrasos a proveedores, y también la devolución del IVA a los de la tercera edad. A ver, aquí no queda otra que priorizar el financiamiento que se tiene previsto.
Es decir, por ejemplo, solo en la materia de los atrasos, empezar a atender a aquellos que están de plazo mayor, digamos, los atrasos más antiguos, digamos así, y de ahí en adelante ir corrigiendo lo que más se pueda. Eso probablemente demande otras acciones de ingresos, lo cual no todas ellas serán adecuadas. Por ejemplo, hace pocas semanas se habló de este famoso impuesto que, por cierto, ya va a regir a las utilidades no distribuidas de las empresas, las utilidades retenidas que se llama, y así. Ojalá mañana no anuncien algún ajuste tributario adicional. Le doy el otro ejemplo que ahora me recuerdo. Fíjese, el año 2024 se establecieron las contribuciones especiales impositivos, los apoyos del sector privado para ayudar al problema fiscal. Pero estos son ingresos de financiamiento temporal, supuestamente. ¿Qué pasó en la práctica? Que ahí se quedó. Es decir, los impuestos en el Ecuador han subido. Y claro, esto no necesariamente es compatible con un objetivo de recuperación económica. Tal vez se lo pueda hacer cuando tengamos un nivel de crecimiento más sostenido, pero por el momento me parece que por ahí no está la solución. Y eso se lo ha venido haciendo y lamentablemente puede ser que se lo siga haciendo hacia adelante, por estas mismas razones. Porque se siguen acumulando los compromisos, se siguen aumentando los atrasos, y eso es un problema. Lo que usted citó hace un momento, que no quiero olvidarme, me parece muy relevante. Usted puede, en materia, por ejemplo, de devoluciones a través del SRI, efectivamente asignar el valor y contablemente consignar. Es lo que se llama, por ejemplo, un presupuesto que está devengado, pero el devengado no quiere decir que se ejecutó. ¿Por qué? Porque le puede faltar la plata. O puede ser que no hayan entregado los justificativos para poder entregar los recursos. Es como a veces cuando a usted le aprueba algún banco alguna operación de crédito, le dice su crédito está aprobado, pero ¿sabe qué? No le puedo entregar todavía porque me falta este papel o no tengo la liquidez todavía para entregarle, pero ya está aprobado. Entonces eso, hay una diferencia siempre grande entre la parte contable, digamos así, de la entrega de recursos, sea para el caso que estamos hablando de los adultos mayores o algún otro, y la realidad que signifique tener los recursos líquidos para poder hacer la entrega cuando ya está registrado o contabilizado. Claro, incluso un tema dramático como refleja hoy este reportaje de los discapacitados. Decía, el caso de las resoluciones del SRI están aprobadas, y cuando se pregunta, sí, está aprobado, pero Finanzas no nos da los recursos. Finanzas dice, ya le pasé, tiene que distribuir el SRI. Entonces se pasa entre si entrega o no el Ministerio de Finanzas, ya no hay discusión en la devolución, sino simplemente no hay los recursos para esa devolución. Miguel, ahí yo le podría explicar, porque lo viví, múltiples situaciones que se puedan presentar. Fíjese algo, se aprueba el presupuesto del Estado. Le toca a cualquier sector o a cualquier ministerio, cualquier entidad, $100 para que usted transfiera. Y usted le puede presentar dos situaciones. No le pasa a los $100 porque no le entró el financiamiento. Es decir, está como ingreso, pero tiene la plata, la liquidez, el cash, para poder transferir. Entonces, primer problema que puede presentarse. Segundo problema, que usted sí tiene la plata y le transfiere los $100, pero el receptor de esos $100 no tiene toda la documentación legal que requiere para poderle entregar al beneficiario final. Por lo tanto, se queda con la liquidez y no la entrega, y sigue estando el impago del atraso, por ejemplo. Esa es otra situación que puede presentarse de igual manera. La otra es que usted entregue la plata, pero que necesite atender otro tipo de atrasos y no los que están supuestamente contabilizados de ese rato, que sería otra forma de mantener el atraso,
porque lo que hace es atender una cosa y no la que estaba prevista en principio. Es decir, un poco lo que le quiero comentar es que puedan haber multiplicidad de razones sobre las cuales no hay una entrega inmediata o una entrega automática. Y eso es lo que hace la Tesorería de la Nación, tratar de balancear entre los compromisos que hay que atender con la liquidez que tiene. Y ese es un poquito el juego, que no es nada fácil, por cierto, de poder mantenerse. Pero esto tiene el origen que le expliqué. Esto se produce por ese ingreso insuficiente para poder atender el volumen de gastos que tenemos en el Estado. Bien, como siempre, muchas gracias. La atención a la revista de Opinión Democracia al economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, Miguel, a la orden. Muy amable. 7:18 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad, volvemos un panel para hablar sobre este hecho importante, la visita del secretario de Estado americano, Marco Rubio, al Ecuador, sus encuentros ayer, principalmente con el presidente de la República, y los acuerdos en este sentido. Invitados, el general José Luis Castillo, académico, investigador, y el doctor Esteban Santos, jurista internacionalista y decano en la Universidad de los Hemisferios. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.